¿Alguna pregunta que tengan? Ya, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada? O sea, el lunes, perdón. ¿Qué empezamos a ver? ¿Ya? David pide repasar un poquito de estructura de datos. ¿Ya? Sí, vamos a repasar un poco. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ya? Partamos nomás. Bueno, lo importante de estructura viene siendo lo siguiente, que va a ser una manera para tener eh, distintos nodos, ¿no es cierto?, que armen relaciones entre ellos. Eso es lo que queremos lograr, relaciones entre nodos. ¿Ya? Pueden ser listas simples, listas doblemente enlazadas, o sea que uno puede avanzar y devolverse. Pueden ser listas circulares, pueden ser listas doblemente circulares, pueden ser, vimos las pilas, vimos las colas o filas de espera, donde hay nodos que están esperando que los atiendan, ¿no es cierto? Y después teníamos, ya como materia final, los árboles, donde puedo tener múltiples nodos que dependan y a su vez tengan otras dependencias. ¿Ya? Incluso están los grafos, donde ya la forma es completamente libre, según cómo se necesite. ¿No es cierto? Y uno pueda tener distintas geometrías de distintas cosas. Ahora, ¿por qué esto existe? Porque hay muchos problemas que se facilitan. O sea, esto pareciera ser más complicado. Uno podría decir, oye, pero ¿y para qué me puede servir un árbol? ¿Para qué me puede servir un grafo? Pero en el fondo, si bien es cierto, la estructura es un poco más difícil, me va a ayudar a resolver problemas que no los puedo resolver con estructuras más simples, como eran las listas de Python o los diccionarios. ¿Ya? Estos me ayudan para muchas cosas, pero puede que me falten estructuras mejores. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, para allá vamos. Ahora, el elemento clave que quiero que hoy día quede súper claro es el que llamábamos nodo. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan cómo más o menos lo que era un nodo? ¿Se acuerdan o no? ¿Ya? Ni una idea de lo que le llamábamos nodo. Este es nuestro nodo. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda? ¿Ya? Este nodo lo que hace es ofrecer a un objeto, ¿no es cierto? A un objeto va a ofrecer la capacidad de tener un área de métodos y propiedades propias del objeto y otra área de métodos y propiedades de la estructura. Esta es la clave.
Aquí va a estar el siguiente, va a estar el anterior, puede haber, solo aquí un chico, puede haber, después vamos a ver el primero, el último, distintas propiedades que me van a servir para apuntar a otros objetos y son los que me van a permitir construir objetos. Pero lo interesante es que acá yo voy a seguir teniendo el nombre, la edad, la carrera de la persona, lo que sea, las propiedades útiles para lo que necesito. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, lo que quiero que hagamos hoy día es que construyamos un buen nodo. ¿Ya? Un nodo que permita, que nos sirva para todos los casos y que este nodo eh, tenga la posibilidad de usarse en varios programas más. ¿Ya? ¿Se entiende por dónde vamos? ¿Ya? Ya. Hagamos un nodo básico y después vemos cómo lo podemos usar un poquito más elaboradamente. Si alguien no entiende, me dice y lo vemos. ¿Ya? Entonces, vamos a inventar acá una clase nodo que tiene su constructor. ¿Ya? Aquí no hay nada nuevo. Self. Pero en este caso, para el nodo mismo, típicamente no voy a recibir nada más. Simplemente le voy a decir self.siguiente igual 9. Es todo lo que le voy a decir. Este va a ser nuestro nodo más simple. ¿Ya? De ahí lo voy mejorando. Y después voy a tener mi clase. ¿Lo hacemos con gato o con persona o con libro? ¿Con qué lo hacemos? La clase útil. ¿Ya? Volvamos a Michis. ¿Y qué sería eso? Perdón la ignorancia. Los gatos. Ya, pues. Sigamos con los gatos. Class gato, que en este caso vamos a heredar a nodo, ¿no es cierto? Y en el constructor self, vamos a tener acá el nombre, el dueño, comida, ¿no es cierto? Esto lo hemos hecho 15 veces. Primera cosa, como estamos con herencia, tenemos que llamar al constructor del nodo. Entonces, nodo.init self, ¿no es cierto? Ahí llamo el constructor del nodo. Y después self.nombre igual nombre, self.edad igual edad, self.comida igual comida. ¿No es cierto? Voy a guardar esto, perdón. Y esto estamos en avanzada, no, aquí no es. Esto ya, ¿qué volvamos? Programación avanzada, repaso herencia, nodos. Clase 14, nodos 2. ¿Ya? Ah, no tengo la edad, tengo el dueño, perdón. ¿Ya? Entonces,
a estas alturas, si yo ejecuto, no hace nada, ¿no es cierto? No hay error, no hay nada. Gracias, Catalina, no había visto, pero sí, efectivamente era dueño y no. Ahora yo puedo decir perfectamente G1 igual gato, ¿no es cierto? Y que se llama Garfield. ¿Cuál es el dueño de Garfield? John. Así se escribe, no es con H. ¿Y qué come Garfield? Lasaña, ¿no es cierto? Te lo hemos hecho 15 veces. Print G1.nombre. ¿Ya? Si yo ejecuto, me dice Garfield, está todo en orden, ¿no es cierto? Pero recuerden que gato heredó a nodo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que acá print G1.siguiente, ¿qué me va a decir? ¿Ya? Me dice nada. ¿Ya? Por el hecho de haber heredado a este gato. Sí, yo creo que Catalina pregunta, John. John es el dueño. Otra vez lo vi. A ver. Es, al menos en español es John Bonachón. ¿No es cierto? No estoy tan loco. No, no. Es John. ¿Ya? No está tan loco. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. El siguiente de G1 es nada. ¿Ya? Y aquí yo no tengo ningún problema en decirle G1.siguiente va a ser otro gato que se llame Tom. El dueño de Tom, ¿cuál es el dueño de Tom? Era como la nana, no sé. Ya. ¿Y qué come John? Jerry, ¿no es cierto? Entonces, en este momento apunté el siguiente del G1, lo pude apuntar a un nuevo objeto, que en este caso es un nuevo gato. ¿Ya? Y eso ya no tengo ningún problema con imprimir print el G1.siguiente.nombre. ¿Ya? El nombre del siguiente de G1 es Tom. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Ya? ¿Cómo es el dibujo de esto? Yo tenía un objeto donde su siguiente apuntaba a nada y después hice un nuevo objeto, ¿no es cierto? Que su siguiente también apunta a nada y yo uní este objeto acá, a partir del siguiente. Y aquí en el nombre me aparece Garfield y en el nombre de este otro me aparece Tom. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Esto es muy parecido a lo que hicimos en la clase pasada.
¿ya? La única salvedad que hicimos, y aquí seamos súper prácticos, el tema del siguiente, yo lo tenía dentro de la misma clase gato, ¿ya? Ahora estoy heredando nodo porque yo quiero ir agregando características de estructuras de datos al nodo, cosa que después ese nodo lo podamos implementar con cualquier objeto. Ahora puedo tener una clase de libros, pero importando el nodo, voy a tener los elementos en el fondo, los elementos que yo necesito para esta lista. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? Ahí está la asistencia, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer con esto? Yo puedo hacer agregar un nuevo gato. G1, punto siguiente es igual a gato. ¿Qué gato voy a agregar ahora? Voy a agregar a... ¿qué otro gato típico? El Félix, ¿no es cierto? El dueño de Félix, el gato, ese no existía, ¿no es cierto? Vamos a dejar vacío. ¿Y qué come Félix? Chuta, que estoy mal. ¿Qué come Félix? Oh, atún. Ya, gracias. Ahí tengo un nuevo gato. Gracias. Gracias, Simón. Ya, entonces, y eso ahora tengo un tercer objeto que está al final de esta cadena. Entonces le puedo decir print g1 punto siguiente punto nombre. ¿Ya? Y en efecto, ahora tengo Garfield. Este no dice porque este print acá, antes de agregar otros. ¿Ya? Lo voy a sacar. Pero básicamente tengo Garfield, Tom y Félix. ¿Ya? Asignar este siguiente tiene el mismo comportamiento del append que teníamos con las listas. ¿Ya? Tengo este Félix. Pero aquí la cosa empieza a ponerse un poquito más complicada. ¿Cómo yo puedo hacer, o cómo se les ocurre que yo pueda recorrer esta lista? Esto es una lista simple. ¿Cómo puedo hacer para recorrer esta lista simple? Que es la típica rutina que a mí me interesa. ¿Cómo puedo buscar? ¿Cómo puedo contar? ¿Ya? ¿Cómo puedo recorrer esto? Ya, Catarina dice algo bastante interesante. Se supone que G1 almacena todo. No la voy a responder ahora porque quiero que la piensen, ¿ya? La vamos a ver al tiro, Catarina. David pregunta, no veo la lista, profe. Acá técnicamente no hay ninguna lista, ¿ya? Por eso no la ves, ¿ya? No existe la lista. Lo que existe es una unión de nodos. Y esta dice Félix, ¿ya?
El siguiente de Félix no va a ninguna parte. ¿Ya? ¿Se entiende, David, o no? No tengo una lista. Tengo nodos enlazados que se asemejan a una lista. ¿Se entiende la diferencia? Ya. Ahora, lo que pregunta Catalina, y es súper buena pregunta. ¿G1 almacena todo o no? Y la pregunta es, o sea, uno podría decir que sí, porque yo parto de G1 y voy avanzando. Pero, ¿qué es G1? ¿Quién me puede decir lo que es G1? Aquí yo veo que estoy diciendo G1 igual gato, Garfield, qué sé yo. Pero, ¿qué es G1? ¿G1 es un gato? ¿Es un objeto? ¿O qué es G1? Ya, Catalina dice un objeto, Francisco dice un objeto, y al menos con lo que hemos visto, podría decir que está bien. Lo usamos como si G1 fuera un objeto, ¿ya? Pero, si nos metemos un poquito más en la materia, podemos ver que G1 en realidad es un puntero a un objeto, ¿ya? Se los explico al tiro. ¿Ya? ¿Qué pasa si digo print G1 a secas? ¿Puedo imprimir G1? Si yo imprimo este G1, Francisco dice no se puede imprimir, Catalina dice no se puede imprimir, David Nanculeo dice sí, pero se imprime todo lo de G1, ¿ya? Catalina dice la posición, Catalina Calderón, súper bien ahí, ¿ya? Oh, perdón, ¿qué hice mal? Ah, este era yo quería comentar, ahí. Cuando ejecuto, ¿qué me dice? Esto que sale acá, en chino mandarín, ¿ya? Dice, ojo, acá tengo un objeto tipo gato en tal dirección de memoria. Eso es lo que dice ahí, ¿ya? Y cada vez que lo ejecuto, me dice una cosa distinta. Porque esa es la manera, en la práctica, como Python reserva memoria, ¿ya? Eso que está ahí no es un gato, ¿ya? Eso que está ahí es un puntero al objeto gato. Aquí lamentablemente no lo hice, pero en el fondo es un puntero, ¿ya? ¿Qué significa un puntero? Es esto. Y voy a usar colorcito arcoíris para que vean lo importante que es. Oh, qué grande. Perdón. Ahí. G1 es una cosa que técnicamente no existe, pero lo único que hace es saber dónde se ubica el objeto que está apuntando. Eso es un puntero, ¿ya? Y este siguiente, mágicamente, también es un puntero que sabe dónde está el siguiente elemento. Lo que materialmente guardó el siguiente es otra dirección como esta. Si digo print G1 y a continuación print G1.siguiente y a continuación print G1.siguiente, lo único que me va a aparecer acá son distintos, estos son todos distintos, parecen iguales pero no. Son la posición en memoria donde está cada una de estas cosas. Este numerito
se podría decir que es lo que técnicamente está almacenado en esa variable, que es el puntero a donde está alojado ese dato. ¿Ya? ¿Le gustó el arcoíris, no? ¿Ya? Ya, ese es un puntero. ¿Ya? Francisco pregunta si el puntero es lo mismo que un nodo. Yo diría que no. ¿Ya? El nodo, el puntero es algo físico en la programación. ¿Ya? Es algo que materialmente existe y tiene un valor. El nodo lo vamos a definir como este objeto que tiene distintas propiedades, pero además tiene uno o más punteros a otros objetos. Y por eso, desde el punto de vista estructural o lógico, estas cosas se transforman en nodos. ¿Ya? Así que no es lo mismo, Francisco, pero tiene un comportamiento. O sea, ¿cómo hacer la diferencia entre lo estructural de cómo se maneja la memoria dentro del computador versus en una capa más lógica en tu programa? ¿Ya? Entonces, ese objeto se comporta como un nodo porque tiene punteros a otros nodos. ¿Ya? Por eso se transforma en un nodo. Pero el puntero mismo no es un nodo. De hecho, no sé si se acuerdan, pero si yo digo L igual corchete, lo que estoy haciendo es crear una lista, ¿no es cierto? Es crear una lista llamada L, ¿ya? Pero L, ¿ya? Es un puntero a esa estructura. Si yo después digo A igual L, estoy creando otro puntero llamado A que apunta al mismo lugar en memoria. ¿Ya? Por eso son punteros. ¿Ya? La variable misma no existe como tal, sino que existe una dirección hacia donde están las cosas almacenadas en memoria. ¿Ya? Entonces, esta técnica que está acá, esta técnica de que tenga el puntero L y el puntero A apuntando a la misma cosa, esa técnica nos va a ayudar a recorrer los objetos. ¿Ya? Efectivamente, tenía acá una cadena de 3 nodos con un siguiente apuntando al del lado. Y este apunta a nada. Y tengo un puntero llamado G1 que sabe dónde está esta primera posición. Pero no tengo ningún problema en tener un G2 que apunte al mismo punto. Y para eso yo puedo decir G2 es igual G1. Con eso invento un nuevo puntero que apunta al mismo objeto. ¿Se entiende para dónde va o no? Todo en Python, todo el manejo de memorias en Python son con punteros, por mucho que está medio oculto en esta cosa de crear variables y qué sé yo. ¿Ya? Preguntas de eso que conceptualmente no es evidente. ¿Ya? Por eso, por favor, si hay preguntas, lo vemos. ¿Ya? Sigamos acá. ¿No es cierto que los siguientes almacenan direcciones de memoria para acceder a ese nuevo objeto? ¿Cierto? Ya. ¿Qué pasa si yo digo, voy a borrar esto? No, a ver, perdón. Ya, pongamos a Félix también ahí para... ¿Qué pasa si digo
print g1.nombre, ¿ya? Y print g1.siguiente.nombre, ¿ya? Y para que no se confundan, voy a colocar acá print, para que vean la división entre las dos partes del código. Si ejecuto, me dice G1 es Garfield y el siguiente Garfield es Tom, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si digo ahora G1 es igual a G1.siguiente? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué acabo de hacer ahí? Catalina dice, cambió las posiciones. ¿Pero qué posición cambié? ¿Por qué no me explicáis un poquito más? ¿Ya? David dice, cambié el valor de G1. Sí, por supuesto. Cambié el valor de G1. Ahora son los de Tom. Ya, perfecto. Si volvemos a la pizarra, lo que acabo de hacer, que ahora G1 no apunta al primero, sino que nuestro mágico puntero ahora apunta al segundo. ¿Ya? Y eso tiene grandes implicancias en el programa. Si ejecuto, después de las líneas teníamos a Garfield y Tom. Después hice el G1 igual G1.siguiente, que ahora aparece Tom y Félix. ¿Cierto? Y lo que hice fue avanzar acá. Tengo este paso donde pude moverme al siguiente elemento, porque este puntero ahora trabaja con Tom. Este era Garfield, Tom y Félix. ¿Ya? Tuve la capacidad de avanzar un paso. ¿Ya? Pero ahora estamos en un problema. Yo cada vez que le diga print g1.nombre, oh, ¿ya? Me va a seguir diciendo Tom. G1 en ese punto del código ya avanzó. ¿Ya? No, irremediablemente ya no tengo cómo acceder a Garfield en ese punto. ¿Ya? Avancé un paso, pero en este tipo de lista no tengo la capacidad de volver atrás. ¿Ya? Entonces, lo que sí podemos hacer es lo que hicimos antes. G2 es igual a G1. ¿Ya? Y no tengo ningún problema en hacer G2 es igual a G2 punto siguiente. Y ver el nombre del G2. ¿Ya? Y G1 y G2 van a ser los mismos, ¿no? A estas alturas. Repito los pasos. Aquí está el dato. G1 que era Garfield con su siguiente. Después hice algún juego de punteros. Y después quiero ver el nombre de G2 y el siguiente de G2. Y después de todo eso, ver el nombre de G1 y el nombre de G2. ¿Qué debiera pasar acá? ¿Qué debiera haber ocurrido ahí? Catalina dice, debiera ser distintos. Dime tú. O sea, justifique su respuesta. Ya, Catalina me dice que está muy enredado todo. Veamos qué pasó. Lo voy a ejecutar.
¿Aló? Sí, me reinicié. Perdón, perdón. Estoy acá. Ya, me ejecuté a mí mismo. Ya, lo que pasa es que el botón en Python es F5, po, y como está en la videoconferencia, reinicié la videoconferencia, pero bueno, ya, no se perdieron de nada. Se ejecuta acá. Esta segunda tanda es con G2 y veo Tom y Félix. Comparto pantalla, perdón, 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 perdón. Perdón. Uno que se embala. ¿Y ahí se ve? En esta segunda tanda, estoy trabajando con G2. Yo veo Tom y Félix. Y aquí tengo el nombre de G1, el nombre de G1 y el nombre de G2. Y efectivamente son distintos. ¿Ya? Valentina pregunta por la línea 35. Acá estoy sacando una copia de G1. Estoy copiando el puntero. Y a la copia yo pedí que avanzara al siguiente. Por eso que acá me aparecen los datos del siguiente y del subsiguiente. Y cuando pongo G1 y G2, me aparece Garfield y Tom. ¿Se entiende, no? Déjenme hacer acá un dibujo. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Aquí puedo rayar. Y hasta este punto, hasta acá, teníamos a Garfield, a Tom y a Félix, ¿cierto? Hasta ese punto teníamos esos tres objetos. Y además teníamos un G1 que apuntaba acá. ¿Sí o no? Hasta esta línea de código tenemos ese comportamiento. ¿Me siguen o no? Después, en la línea 35, yo hice G2 igual G1. Entonces se inventó un G2 que apunta a lo mismo que apunta G1. Esa es la línea 35. ¿Estamos? La línea 36 le dije, mire, G2 va a tomar el valor del siguiente de G2. El siguiente de G2, acá está el siguiente, viene siendo Tom. Entonces esta línea de acá y se cambió al siguiente de G2. Aquí estoy en la línea 36. ¿Se entiende, no? Entonces, en este punto, ¿cuál es el nombre de G1? En ese punto, ¿quién me dice cuál es el nombre? G1 sigue siendo este y el nombre de G1 sigue siendo Garfield. ¿Cuál es el nombre de G2? G2 sigue siendo este, que apunta, en este caso, a Tom. ¿Se entiende, no? Tengo esta diferencia, como que generé una copia y sobre esa copia yo puedo trabajar. Pero G1 sigue siendo la cabeza de esta cadena. No lo he perdido y por eso puedo seguir trabajando. Puedo hacer muchas cosas con G2
sin destruir G1. Y ese concepto es clave para todo lo que vamos a hacer en el resto del semestre. La línea 35 y 36, entender eso bien, es la clave para todo lo que queda. Entonces, por favor, si hay preguntas, la vemos. ¿Estamos? Entonces, voy a borrar acá. Yo le voy a poner, voy a dejar esto un poquito más evidente. Le voy a poner, y vamos a usar siempre esta variable, actual. ¿Ya? Actual igual G1, lo que estoy diciendo es, saco una copia de la cabeza de la lista. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo ahí. Y después yo le puedo decir, incluso con un ciclo, while actual is not null. Ya, lo que dice Valentina está bien. ¿Puedo llamar a Félix diciendo G1.siguiente.siguiente.nombre? Sí. ¿Ya? Déjame hacerlo al tiro. Print G1.siguiente.siguiente.nombre. ¿Ya? Es este Félix que está acá abajo. ¿Ya? Pero ustedes comprenderán que si tengo 15 elementos, no puedo poner siguiente, 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 siguiente. No sé si se entiende, como que deja de ser práctico. ¿Ya? Entonces lo que quiero armar ahora es un ciclo para recorrer. Y segundo, aquí dice actual igual G1. Nada me impide usar actual.siguiente.siguiente.nombre. ¿Ya? No tengo ningún problema en hacer eso. Actual apunta a lo mismo que apunta G1. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Mientras actual no sea vacío, quiero imprimir el nombre del actual. Y a continuación, actual es igual a actual.siguiente. Quiero avanzar al que viene después. Y en ese ciclo, ya puedo recorrer todos los objetos en una sola pasada. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Si tuviera si tuviera un cuarto gato, G1, al tiro, David, al tiro explico el while. Siguiente, igual, vamos a ponerle acá a Easy Foods, Sora, Clota. ¿Y qué come Missy Foods? Come Whiskas. ¿Ya? Aquí acabo de crear un cuarto gato y este while, al tiro lo explico de nuevo, pero ya se comporta como un for que puede recorrer toda la lista. ¿Ya? Veamos qué hace este while. Primera cosa es que saqué una copia de G1. G1 es el que apunta al primero y saqué una copia. Y este ciclo lo que hace es imprimir el nombre del actual. ¿Ya? Con la salvedad que actual va a ir avanzando por cada siguiente que tenga. ¿Ya? Eventualmente,
vamos a llegar al último elemento de esta lista, con lo cual va a primar el known. O sea que no tiene siguiente. Y eso es lo que va a hacer que el while se salga. Aquí estoy diciendo, mientras actual no sea nada, imprima el nombre y avance. Eso es lo que estoy diciendo ahí. ¿Estamos ok, David? Daniela, no, Catalina, respondo al tiro la pregunta, pero quiero mostrarlo en el gráfico. ¿Ya? Espera un segundo. Si yo tengo acá, ya tenía G1 que apunta a Garfield, Garfield apunta a Tom, Tom apunta a Félix, Félix apunta a Misifus, Misifus apunta a nada, known. ¿Ya? Actual apunta a lo mismo que apunta G1. Pero después viene la línea actual es igual a actual punto siguiente. ¿Cuál es el siguiente del actual? Tom. Entonces ahora se borra acá y apunta acá. Imprimo el nombre y después actual es igual a actual punto siguiente. ¿Cuál es el siguiente del actual? Félix. Y en ese punto se borra y actual apunta a Félix. ¿Sientes que se está escuchando mal? ¿Hay algún otro con problema de audio? ¿Alguno más con problemas de audio? Ya, a ver. Lo hacemos de nuevo. A ver, voy a hacer esto. Yo tengo acá ya. ¿Qué hace la línea 35? La línea 35 del código va a decir actual apunta a lo mismo que apunta G1. ¿Lo ven acá? La línea 35. Ándale. Ahí. ¿Ya? ¿No es cierto? La línea 35. Anda, ¿por qué se pone? La línea 35 hace esta copia de G1. ¿No es cierto? Actual es nada ahora. Eso es lo que hace la línea 37. Actual es nada. ¿Ya? Como actual es algo, se ejecuta y se imprime el nombre. Y aquí aparece Garfield. Actual, en la línea 39, actual igual a actual punto siguiente. Se borra esto y apunta al siguiente. ¿Ya? Termina la línea 39 y vuelve a la 37. Actual no es nada verdadero, porque actual es algo. ¿Ya? Se imprime el nombre, Tom. ¿Ya? Actual es igual a actual punto siguiente. Se borra acá y apunta al siguiente del actual. ¿Me siguen o no? Actual no es nada, no, pues verdadero, porque actual es Félix. Se imprime Félix
y se avanza al siguiente, que en este caso es misifus. ¿Ya? Misifus es distinto de vacío verdadero, es distinto de vacío porque es misifus, se imprime el nombre. ¿Ya? Actual igual a actual punto siguiente. ¿Cuánto es el siguiente del actual? Nada. Y esta cosa ahora apunta a nada. Línea 37. Actual no es nada, falso. Y se sale. Y termina el ciclo. ¿Se entiende, no? ¿Preguntas de ese proceso? ¿Estamos bien? Y ese es el proceso básico que vamos a ejecutar todo el tiempo con esto. Todo el tiempo estamos haciendo lo mismo. Se parte por un actual, se recorre hasta que no sea vacío. Eso lo vamos a hacer un montón de veces. Ahora la pregunta que me hizo antes Catalina sobre usar actual.nombre.dueño.comilla, ya eso no está bien escrito, pero lo que creo que la pregunta va si yo puedo imprimir el actual.dueño. Eso no hay ningún problema con eso, porque actual apunta a todo el objeto. ¿Ya? Si estoy ahí, me aparece Garfield es John, en Tom era la nana, Félix no tiene dueño, y Misifus la señora Clota. Y si coloco acá actual.comida, accedo a todos los datos, ¿ya? Garfield come lasaña, el dueño es John, Tom se come a Jerry, Félix come atún y Misifus come whiskas. ¿Ya? En el fondo, objetos, ¿ya? Esos objetos se recorren con este tipo de técnicas, ¿ya? Se basan en sus siguientes para comportarse como nodos, pero el nodo mismo almacena los datos útiles de ese objeto, ¿ya? Almacena las propiedades útiles. Acá podríamos, no lo hemos hecho, pero podríamos colocarle el aullido a cada gato, o el poder, el zarpazo, lo que sea, ¿ya? Pero igual siguen siendo, si tenemos muchos gatos, tenemos que tener una buena manera de manejarlos. Y en las clases anteriores hacíamos listas de Python con objetos dentro, pero eso... eh, pero hay, podríamos necesitar un árbol de gatos o un grafo de gatos. ¿Se entiende? Y eso no nos sirve en las listas. ¿Ya? Va para allá. ¿Les parece? ¿Preguntas que tengan? Acá la materia, por favor, preguntas, porque se empieza a poner de a poco más complicada. Y aquí hay la rutina importante que tienen que saber manejar. ¿Ya? ¿Estamos? Una cosa práctica. ¿Ya? Acá vamos a ir creando una clase nodo. Y esa clase nodo la vamos a ir mejorando toda la clase a clase, le vamos a ir agregando cosas nuevas. ¿Ya? Para los controles de estructuras de datos, para los laboratorios de estructura de datos, yo asumo que ustedes, o sea, y se pide que ustedes usen esa misma clase nodo. No le voy a pedir de cero, créeme un nodo. Yo les voy a pedir aplicaciones usando esas librerías y esos objetos. ¿Se entiende, no? Entonces, lo que yo les pediría es quizás preocuparse más de entender la materia y ver cómo se usa la materia, más que cómo hacer de nuevo todo lo que yo hago. ¿Ya? Yo les voy a pedir que creen de cero las estructuras de datos. Yo les voy a pedir que las puedan aplicar bien. ¿Ya? Entonces,
clase a clase vamos a ir mejorando ese archivo. Y si tienen laboratorios y qué sé yo, pueden bajar el archivo y usarlo como si es materia de la clase, como si fuera de ustedes. ¿Ya? Solo como ejemplo, aquí está el archivo clase nodo 192, porque el segundo semestre del año pasado, todo esto alcanzamos a hacer dentro de nodo. ¿Ya? Listas enlazadas, pilas, listas dobles, todo. Así quedó la clase nodo después de usarse todo el tiempo. ¿Ya? Con todas las propiedades que me gustaría alcanzar a ver. ¿Ya? Y este archivo, como lo vamos a ir construyendo, queda para ustedes en el fondo. ¿Ya? Lista circular, qué sé yo. ¿Ya? Y eso que este semestre avanzamos poco, súper, no, el segundo semestre del año pasado, acuérdense que fue complicado, entonces no se avanzó todo lo que se pudo haber avanzado. Otros años, aquí alcanzamos a colocar las estructuras de árboles y qué sé yo. Pero de nuevo, no es la intención que se aprendan esto. La intención es que dispongan de esto y que lo puedan usar, ¿ya? Y sea solamente un tema de aplicar bien la materia más que crear la materia de cero, ¿ya? Y a mí me interesa mucho más ir viendo, oye, cómo se borra un nodo. Y lo hacemos paso a paso y lo explicamos, si hay que borrarlo al principio, en la mitad o al final. ¿Se entiende, no? Todo esto es lo que alcanzamos a hacer el semestre pasado, de estructuras de datos. ¿Ya? Entonces, y es todo con objetos y con objeto y clase. ¿Ya? Pero el uso práctico de esto es súper simplificado, para que no se asusten tanto. ¿Les parece? ¿Ya? Ya, pues quedemos hasta acá. El lunes hacemos un poco de repaso y control el jueves. ¿Les parece? Este era solo un ejemplo de lo que se puede llegar. Ojo, no es que no necesariamente vamos a alcanzar a pasar toda la materia. ¿Ya? Catalina pregunta, materia para el control, todo hasta antes de estructura de datos. ¿Ya? Herencia, sobrecarga, emuladores, eh, objetos anidados, todo ese tipo de temas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Eso pues, un gusto verlos. Nos veremos el lunes. ¿Les parece? Ya pues, cualquier pregunta, lo que necesiten. ¿Ya? Eso pues, que estén bien.